En esta hora el Señor nos va a dar una palabra que nos va a bendecir, nos va a ubicar y nos va el Señor a darnos respuestas a muchas cosas, pero a la vez entender que necesitamos estar rendidos a sus pies, que no podemos huir de su presencia y que aunque muchas veces nuestros deseos se quieran interponer, tiene que prevalecer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Toma asiento por unos momentos. Les pregunto, en la Biblia, cultura general, ¿quiénes ustedes creen que fue un personaje bíblico que huyó de la presencia de Dios? Jonás, ¿verdad? En la Biblia, uno de los personajes bíblicos que más resalta en cuanto a huir de la presencia de Dios o de hacer la voluntad de Dios fue Jonás. Resalta en la Biblia, porque su caso fue muy particular. Él trató de escapar del mandamiento de Dios o de la palabra que Dios había declarado, y el Señor le había dicho que se fuera a Nínive, pero él no quería. Él quiso huir a Tarsis porque estaba disgustado con el Señor, estaba incomodado, se sentía incómodo. ¿Por qué? Porque el Señor había decidido demostrar misericordia ante un pueblo pagano. Qué curiosidad, ¿verdad? Los designios de Dios muchas veces son muy diferentes a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros consideramos, a lo que nosotros queremos. Es muy diferente cómo Dios piensa. Por eso que cada día tenemos que acercarnos más y más a Dios para poder conocerlo, para poder tal vez no entenderlo, porque la mente de Dios es supra, es divina, es majestuosa, no entramos en su mente. Sin embargo, Él nos habla, Él nos puede enseñar, Él nos puede dar dirección, y a través de su palabra entendemos, el Señor se nos revela a través de su palabra, nos muestra su voluntad, nos muestra su carácter, y entendemos también que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que no siempre va en sintonía o tiene una lógica humana, pero sigue siendo buena, agradable y perfecta. Muchas de las cosas que Dios hace tal vez no la entendemos, porque son cosas que uno dice, Dios mío, ¿y cómo? Como tampoco entendemos el gran amor de Dios, el sobrenatural amor de Dios, amor del Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, es decir, dio su Hijo en intercambio para que nosotros realmente pudiésemos acercarnos al Señor. Dio a su Hijo por nuestros pecados, dio a su Hijo en nuestro lugar. El Padre eterno decidió tantas cosas, y nosotros podemos decir, wow, qué inmensurable amor, cuán grande amor. Como también el Señor ha hecho muchas cosas y que nosotros no entendemos, pero forma parte de la gracia, de la misericordia, del amor, de la perfección, de la sabiduría de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, así pasó con Jonás, o en el caso de Jonás, donde el Señor decide mostrar misericordia divina hacia un mundo pagano, hacia un pueblo pagano. Pero Jonás le molestó eso, le incomodó esa misericordia, porque consideraba que ellos no se lo merecían. Y entonces el Señor lo manda a que vaya a predicar, a que vaya a una misión a Nínive. Y él, dice la palabra de Dios, que simplemente quiso huir de la presencia de Dios, quiso evitar cumplir lo que el Señor le estaba encomendando, y simplemente entró en una rebeldía que no le salió muy bien.
Por eso que nosotros tenemos que estar, como acabamos de cantar, ¿cómo? Rendidos a los pies de Cristo. Porque aunque nosotros insistamos huir, aunque nosotros insistamos hacer las cosas a nuestra manera, Dios se encargará de encarrilarnos. Amén. ¿Qué tal si leemos la palabra? Vámonos a Jonás capítulo 1, versículo 3. Y uno dice, bueno, ¿será que Dios castigó? ¿Será que Dios castigó? ¿Será que Dios castiga? Porque no es eso el mensaje que te quiero dar. El mensaje que te quiero dar es que a Dios hay que obedecerlo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él sabe lo que hace. Amén. Y cuando Él nos manda a hacer algo, hay que decir amén. Sí, Señor. Jonás capítulo 1, verso 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Pero fíjense, vamos a leer el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová. ¿Vino palabra de quién? Wow. Vino palabra. ¿A cuántos les gusta que Dios le hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a dónde, a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Anda a predicar arrepentimiento, anda a hablarles de mí, anda a decirles que tienen que arrepentirse, pero anda a ese lugar que te estoy enviando. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Cuando Dios envía, ¿será que Él está con la persona que Él envía? Claro que sí. Cuando Dios te envía a hacer algo, cuando Dios te encomienda a hacer algo, cuando Dios te lleva hacia su voluntad, Él está contigo, Él está conmigo. Y eso es más que suficiente para yo caminar y hacer lo que Dios me está encomendando. ¿Verdad que sí? Porque si Él está conmigo, imagínense. Si el Señor está con nosotros en un lugar, ¿qué más queremos? ¿Verdad que sí? Entonces, y Jonás se levantó. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y uno dice, wow, pero por favor, Jonás, te pasaste. Dios mío, te pasaste. Podemos decir eso, ¿verdad? Ay, bueno, vamos a ver. Y descendió ¿a dónde? A Jope. Y dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué les parece? Este Jonás de verdad que se pasó, es que no podemos decir otra cosa. Imagínense ustedes, el Señor le da una orden, una instrucción, y él simplemente hace todo lo contrario a lo que el Señor le había encomendado. Y dice la Biblia que el Señor le dice, anda al norte y él se va al sur. Anda al este y se va al oeste. Y dice, y no solamente eso, sino que él viene y hace las cosas a su manera. El Señor le dice, ándate para Nínive, pero viene él y paga un pasaje y se va para Tarsis. Y uno dice, no, ese caso de Jonás es terrible, o sea, ¿cómo él va a hacer eso? Y vemos la palabra del Señor y decimos, wow, de verdad que Jonás se pasó en ese momento. Él debió obedecer porque le habló Jehová. Pero fíjense que muchas veces eso nos pasa a nosotros también. El Señor nos da una palabra, pero nosotros no obedecemos a esa palabra, sino que actuamos conforme a nuestros deseos. El Señor muchas veces quiere llevarnos a hacer su voluntad, pero esa voluntad de Dios puede implicar compromiso, puede implicar que el Señor te lleve a servirle, puede implicar que te incomodes un poco porque te va a llevar a la gloria, pero tienes que pasar por allí. La obediencia a Dios puede implicar que mueras, espiritualmente mueras, a tus deseos, a tus anhelos,
a tus planes humanos. Obedecer al Señor puede implicar mayor compromiso, mayor entrega. Como hay personas que no vienen a la iglesia tal vez, o a alguien que tú estás invitando que no viene porque implica venir, ellos saben que se van a quebrar en la presencia de Dios y no quieren compromiso. No sé si me doy a entender. Ellos saben que cuando lleguen, tú lo vas a motivar a que pase adelante, a que reciba a Cristo, pero como ellos no quieren un mayor compromiso, entonces ellos prefieren no venir. ¿Qué es eso? Huir de la presencia de Dios. Cuando el Señor te llama a servirle, pero tú no quieres, porque eso implica mayor compromiso. ¿Qué hacemos? Huimos de la presencia de Dios. Cuando el Señor te da una palabra y te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Muchas veces, aunque tenemos esa palabra y el Señor nos la da en el momento justo de una decisión, nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que así como Jonás, que trató de huir de la presencia de Dios, ahora el salmista David nos lo deja claro en su palabra, en Salmo 139:7. Salmo 139:7 dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Cuando la palabra de Dios dice acá que que Jonás, se iba a Tarsis lejos de la presencia de Jehová, lo que quiere decir la palabra de Dios, que él estaba yéndose lejos de hacer la voluntad de Dios. Lejos de hacer lo que el Señor le estaba encomendando. Pero dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es que no podemos, porque donde nosotros vayamos, allí estará Dios. Y cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, Dios nos perseguirá hasta que hagamos su voluntad. ¿Sabe por qué? Por amor. Usted no se da cuenta que cuando usted está con sus hijos, usted hace lo que sea con tal de que ellos vayan por el mejor camino. Y usted les habla, y usted está por aquí, y usted le aparece por donde sea. Y aunque a veces ellos se pongan rebeldes, y aunque a veces ellos se pongan que no los quieren escuchar, o se pongan toscos, o se pongan odiosos, o lo que sea, usted siempre está allí. ¿No es así? O lo está mirando de lejos, o lo está mirando por un huequito, o lo confronta, como sea, pero usted está allí. Porque usted quiere que su hijo le vaya bien. Porque usted quiere que el Señor haga su voluntad en él, o porque usted quiere lo mejor para él, porque usted quiere estar allí en el momento de la caída, usted quiere estar allí para agarrarlo. ¿No es así? Porque amamos a nuestros hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Si ustedes siendo malos, ¿cuánto más? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, saben darle lo mejor a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial le dará a quien se lo pida. Entonces, todos sabemos que es imposible huir de la presencia de Dios, porque Él está en todos lados. Pero muchas veces nosotros, con tal de no cumplir su voluntad, de no hacer lo que Él nos está encomendando, nuestros deseos se interponen ante la voluntad de Dios. Póngase a pensar muchas de las cosas que hacemos para evitar el compromiso, para evitar acercarnos más a Dios, para evitar que el Señor nos quebrante, para evitar que el Señor nos arrope. Hay mucha gente que evita también acercarse a Dios porque sabe que eso lo va a llevar a derretirse ante su presencia, pero sus deseos muchas veces son más fuertes que el hacer la voluntad de Dios. Y por eso que hoy nosotros tenemos que entender de que Dios quiere que nosotros estemos a sus pies y que en su presencia es donde está la mayor seguridad. En su presencia
y en hacer su voluntad es lo mejor, siempre será lo mejor para nosotros. Fíjense que cuando usted sigue leyendo la historia de Jonás, se dará cuenta que el Señor tuvo que hacer muchas cosas para encarrilarlo a él y que él cumpliera su voluntad. Y tuvo que tratar con la vida de Jonás y tuvo que llevarlo a hacer cosas mucho más difíciles de lo que él tenía que hacer por su desobediencia y por su rebeldía. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿Quién puede competir contra Dios? ¿Quién tiene la gallardía de pararse delante del Señor y decirle: no, yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo que yo haga? Tú dirás: no, pastora, yo no. No, tal vez no tienes no te vas a enfrentar así delante del Señor, porque tú lo respetas, porque tú eres el Señor. Pero cuando nosotros desobedecemos, estamos haciendo lo mismo, pero de otra manera. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, sí, nosotros como seres humanos tenemos muchos deseos. Fíjense que le pasó a Jesús en Getsemaní. Porque sabes que ninguno de nosotros está exento de en un momento dado querer hacer lo que queremos. El deseo de huir de la presencia de Dios se desata en muchas oportunidades de nuestra vida. En muchos momentos de nuestra vida. No eres el pecador si te pasa. Me pasa a mí, te pasará a ti. Esa lucha entre nuestros deseos y hacer la voluntad de Dios. De hecho, a Jesús le pasó en Getsemaní, cuando él abrió su corazón al Padre Eterno y le dijo con esa franqueza, con esa sinceridad, cuando ya estaba a punto de ser entregado, de ser crucificado, él le dijo al Padre: Señor, si existe alguna otra manera de hacer esto, por favor, muéstramelo. Pasa de mí esta copa. ¿No fue así? Él sabía que él tenía que hacer la voluntad del Padre. Él vivió en este mundo para hacer la voluntad del Padre. Ese era su alimento. Pero él sabía lo que le venía, el compromiso que tenía. La gran diferencia en este lugar y en lo que nosotros tenemos que estar pendientes, aunque sabemos que es normal experimentar esos deseos fuertes que queremos nosotros de hacer las cosas a nuestra manera, sí, pero lo que no podemos aceptar es dejar que nuestra voluntad se imponga, nuestros deseos se impongan sobre el rumbo que debemos realmente tomar al hacer la voluntad de Dios. Es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aceptarlo? Porque alimentará esa esencia de rebeldía que traíamos, que heredamos de Adán. El siempre querer las cosas a nuestra manera. El Señor le dijo a Adán: no comas de ese árbol, no toques ese árbol, no te quiero cerca de ese árbol. Tienes todos los demás árboles aquí. ¿Y por qué Adán quiso comer allí? ¿Estamos acá, iglesia? Tienes todas las bendiciones del cielo. ¿Y por qué te quieres ir al mundo si tienes todo lo que tu Padre necesita darte para vivir? ¿Por qué queremos meternos en el sistema de este mundo si el Señor tiene todo lo que tú necesitas? ¿Por qué queremos seguir acudiendo a alternativas que no son de Dios si tu Padre Celestial tiene todo lo que necesitas? Entonces el Señor te dice: mira, aquí tienes todo. Come, bebe, haz. Llénate de conocimiento, de sabiduría, vive, haz lo que sea, el mundo es tuyo, el mundo, el jardín es tuyo completo, todo esto es tuyo. Pero no me toques ese árbol. No, yo voy allá a tocar el árbol porque yo quiero. Así como Jonás. Pero muchas veces nosotros también somos así. El Señor te dice: anda por aquí, y nosotros nos vamos por el lado contrario. ¿Qué tenemos que hacer en esta hora? Darnos cuenta de que es necesario tener temor a Dios. Afianzar nuestra fe a la voluntad de Dios. Decidir con todo nuestro corazón, tomar la determinación de hacer la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros pensamientos, por encima de lo que yo quiera hacer. Porque cuando
tienes que hacer la voluntad de Dios, el enemigo se te va a levantar. Así como le pasó a Adán. El enemigo se te va a levantar y te va a poner muchos argumentos para que tú te desvíes de la voluntad de Dios. Así como Jonás se llenó de argumentos, él dijo, ay, ¿por qué? Si usted lee la historia, usted se dará cuenta, Señor, como yo sé que tú eres clemente, grande en misericordia, que perdonas los pecados, entonces yo me quise ir para Tarsis, porque como yo sé que tú lo que haces es perdonar, entonces yo no quiero, porque ese pueblo es muy pagano. Yo no le quiero predicar a ellos porque ellos son demasiado pecadores. Yo me voy a Tarsis. No. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios siempre es la que se tiene que establecer en mi vida para que me vaya bien. ¿Qué le pasó a Jonás? Por querer hacer su voluntad, por no estar de acuerdo con Dios. ¿Y quién soy yo para no estar de acuerdo con Dios, por favor? Si Él es el que conoce todas las cosas. Yo no tengo que estar de acuerdo o desacuerdo con Dios, simplemente tengo que obedecerle. Amén. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque Él es el sabio, Él es el poderoso, Él es el grande, Él es el que lo sabe todo, Él es el sobrenatural. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros no permitamos que nuestra voluntad se imponga sobre el rumbo que debemos tomar o sobre la voluntad de Dios? Número uno, para no alimentar la esencia de rebeldía que cada uno de nosotros tenemos, porque yo lo tengo, tú lo tienes, esa esencia de rebeldía, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y en segundo lugar, no es posible evadir la voluntad de Dios. Si tu compromiso con el Señor es serio, no es posible evadir la voluntad de Dios. Aunque tú lo hagas por algún tiempo, el Señor te enrumbará nuevamente. Pero ¿sabes qué? Así como le pasó a Jonás, el Señor tuvo que enrumbar a Jonás, pero eso no fue nada fácil. Él tuvo que pasar por las peores pruebas de su vida. Y el Señor lo tuvo que procesar de maneras muy fuertes para que Él hiciera su voluntad. Ahora, ¿por qué el Señor nos deja esta enseñanza a nosotros? ¿Por qué el Señor a nosotros nos deja esta enseñanza de Jonás? Para que aprendamos la lección. También Jonás es un libro que tiene una página de tapa a tapa. Tiene Jonás. Para que nos demos cuenta allí qué es hacer las cosas a nuestra manera y qué es hacer las cosas a la manera de Dios. Para darnos a entender de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, es eso lo que tenemos que hacer. Que muchas veces nuestros deseos se van a querer interponer ante la voluntad de Dios. Y cuando eso pase, si nosotros lo permitimos, el Señor te va a buscar y te va a llevar a que hagas su voluntad. Porque eso es lo mejor para ti. Aunque no lo veas y aunque no lo creas. Y como Él te ama, Él será como tú, que estás siempre allí, alrededor de tus hijos. Pero Él lo hará mucho mayor, porque Él es un Padre perfecto. Y Él siempre te buscará. Y Él siempre te hará hacer que tú cumplas la voluntad de Él. Por eso es que hoy vamos a orar y vamos a hacer eso. Vamos a rendirnos a los pies de Cristo. Vamos a pedirle perdón. Cuando muchas veces nosotros estamos renuentes a hacer la voluntad de Dios. A Dios no le agrada cuando nosotros nos ponemos de tú a tú con Él. A Dios no le agrada cuando nosotros queremos insistir a hacer algo que no está en su diseño, que no está en su plan. El plan de Dios para el hombre, para Adán, para el hombre, para la humanidad era de una manera. Pero el hombre lo quiso hacer a su manera. Y eso trajo como resultado consecuencias terribles. Así pasó con Jonás. El Señor le dijo, vete a Nínive, y él se quiso ir a Tarsis. Trajo como resultado consecuencias terribles. Ahora, Jesús, él en ese momento, sus deseos humanos también se reflejaron.
La diferencia de que él quiso hacer la voluntad de Dios y de hecho lo hizo y el resultado fue de gloria. El resultado fue de gloria. Ahora, ¿cómo nosotros queremos actuar? ¿Como Adán, como Jonás o como Jesús? Los deseos van a estar. No eres pecador, no es que eres el más pecador, no es que estás en la carne, no, los deseos van a estar. Satanás se te va a levantar así como se le levantó a Adán. Satanás va a venir a confrontarte. Satanás te irá a dudar de la voluntad de Dios, te dirá, no, eso no es así. No, es mejor como tú estás pensando porque tú eres bien inteligente. Y lo que tú estás pensando, eso es así, porque tu inteligencia es muy fuerte, muy grande. Tú no puedes ser más inteligente que lo que yo estoy diciendo. No, eso es demasiado. No. Como tú estás pensando, esa es la razón. Esa es la vía, esa es la dirección. Así vendrá Satanás. Pero cuando tú estás a los pies de Cristo, estás enfocado y tienes un deseo mucho mayor de hacer la voluntad de Dios, aunque el enemigo se levante, así como se le levantó a Jesús, sus pensamientos le vinieron a Jesús, pero él no permitió que esos pensamientos se interpusieran para hacer la voluntad de Dios. Por eso que a partir de hoy tú tienes que estar vigilante. Tú tienes que mirar tu vida, tú tienes que ver, Señor, Padre, yo quiero estar haciendo tu voluntad, no la mía. Yo quiero ser como Jesús, yo no quiero ser como Jonás, como Adán, como Jonás en el momento de su rebeldía. No, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que tú me pidas y lo que tú digas. Amén, porque el resultado de la obediencia es bendición. ¿Y cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Mira, a veces Dios te habla y te dice no. Y tú dices que yo quiero. No es el momento. Es que yo quiero ir. No. Y tú sientes dentro de ti, porque el Señor te habla. El Señor te habla, el Señor siempre te habla, el Señor siempre me habla. En mi espíritu, y yo siento dentro, en lo profundo de mí, que la respuesta de Dios es no, aunque yo diga sí. No sé si me doy a entender. ¿Les ha pasado? Claro. Pero cuando tú vienes y dices, no, mejor yo lo voy a hacer. Bueno, será, yo lo voy a hacer. Porque a veces somos así. No importa lo que me pase. Yo, bueno, será. En el nombre de Dios. Oye, por favor. A mí no me gustan las consecuencias. Yo les digo algo. Yo evito las consecuencias. Yo me trato de portarme bien con mi Padre, con mi Señor y con las cosas para evitar las consecuencias con Él. No, yo no quiero pasar por nada de eso. Yo quiero vivir feliz y yo quiero estar tranquilita. Porque hay procesos que Dios ya tiene para mí, ¿verdad? Que ya están estipulados y que yo los tengo que aceptar. Pero yo no me voy a estar metiendo en los procesos de Dios más las tentaciones y las consecuencias. No, mija, yo no voy a meterme en todo eso. Lo siento, los procesos de Dios son suficientes, ya listo, hasta ahí. No sé si me dio a entender, mis amados. Ahora, ¿a usted le gusta qué? ¿Le gustan los procesos de Dios más las consecuencias del pecado, todo eso? ¿Le gusta todo? Así le pasó. Jesús lo entendió. No. Yo tengo que sufrir. Me van a crucificar. Porque el sacrificio era normal en esa época. Él sabía lo que le venía. Eso no era una sorpresa. Él sabía lo que le venía. Y él dijo, hacer la voluntad de Dios va a ser muy difícil. Hacer la voluntad de Dios, me van a humillar, me van a maltratar. Dios mío, esto va a ser demasiado terrible. Esto va a ser lo más horrible de mi vida. Esto va a ser lo peor. Lo que me viene es lo peor, es la peor humillación la que me viene. Ay, Señor. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuánto le pueden decir eso a Dios? Ponte de pie, amada iglesia. ¿Cuánto pueden levantar sus manos y decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Padre? A veces tal vez tú no tendrás esa prueba como la tuvo Jesús, pero tendrás muchas parecidas a esas.
en donde tú no vas a querer hacer algunas cosas. Porque tendrás tus deseos y tus deseos son tus deseos. Esos deseos que tú tienes que a veces piensas que esos son los que te va a traer satisfacción. Es como Jonás cuando dijo, me voy a Tarsis porque allá voy a estar más tranquilo. No voy a hacer eso que mi Señor me está pidiendo, que es tan difícil de hablarle a ese pueblo tan pagano y tan rebelde y tan pecador. Me voy para mi comodidad, voy a estar si nadie me conoce, ahí voy a estar bien tranquilo. Pero resulta que es mejor hacer la voluntad de Dios que cualquier otra cosa. Por eso levanta tus manos al cielo y dile, Señor, enséñame, Padre.